Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Desde luego no podrá decirse que Trump iba de farol. La segunda tanda de aranceles ha entrado en vigor a las 6 de la mañana y el presidente de los Estados Unidos ha puesto así en marcha la nueva fase de la guerra comercial en la que ha metido al mundo entero. Han vuelto a caer las bolsas asiáticas esta madrugada, como hicieron anoche las de Estados Unidos, una vez que la Casa Blanca confirmó esta nueva etapa arancelaria que impone tasas del 20% para Europa y del 104% para China, con quien Trump ha decidido enconar el conflicto. La realidad es que Donald Trump no le ha puesto mucha diplomacia, que digamos, esta misma madrugada, cuando celebraba una cena al Partido Republicano. Es verdad que es el típico foro en el que hay bromas, comentarios jocosos, que en un contexto como este, Trump ha llevado incluso a la burla. Dice literalmente que los países a los que aplica los aranceles le están llamando para besarle el culo y para pedirle que retire esas tasas. Luego les ha imitado así. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, Me sir. llaman para besarme el culo, se mueren por llegar a un acuerdo y me dicen, haré cualquier cosa, haré lo que sea. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Este tono de Trump contrasta con el silencio de China, cuyo gobierno se remite al comunicado de ayer a primera hora, en el que advertía de que piensan luchar hasta el final y habló de chantaje de los Estados Unidos. La que va a mover ficha hoy mismo es Europa, que intentó la vía de la negociación con la Casa Blanca sin obtener ningún resultado. Este mediodía la Unión vota por primera vez los aranceles que aplicará de vuelta a los productos que vengan de Estados Unidos. Y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aliada de Trump en Europa, viajará a Washington para verse con Trump la semana que viene. Lo cierto es que llevamos ya 2 horas con los nuevos aranceles en marcha. El sábado pasado entraron en vigor los del 10%. Todos los productos que entran en Estados Unidos desde cualquier otro país son un 10% más caros. Hoy lo que ha entrado en vigor son aquellos que Trump enseñó en aquel cartel gigante en la Casa Blanca, que imponen aranceles extra por países. Cada producto español, por ejemplo, cuesta hoy un 20% más caro al consumidor americano, porque es un producto que viene de Europa. Una botella de vino Rioja, que antes costaba $13, por ejemplo, ahora cuesta 15,6. ¿Qué ocurre con los productos chinos o de Vietnam? Unas zapatillas Nike Air Jordan, hechas en Vietnam, costaban $120. Ahora cuestan, para el público de Estados Unidos, 177. Un iPhone tiene componentes hechos en varios países asiáticos. El Wall Street Journal los desmenuza pieza a pieza esta mañana y estima que solo esos componentes suben de precio unos $300. Jordi Fábrega, hola de nuevo. Hola, buenos días. Vamos a empezar por cómo se ha notado en las bolsas la entrada en vigor de los aranceles, porque anoche cayeron en Estados Unidos en cuanto la Casa Blanca confirmó que seguía adelante con sus planes. Entre un 1 y un 2% cayeron anoche las bolsas americanas cuando se vio que los aranceles iban a entrar en vigor en su totalidad, sin aplazamientos, y más están cayendo las asiáticas. Un 4% el Nikkei de Japón, que es el principal índice allí y es también el que más cae de todos los que han abierto esta madrugada. Cae casi un 2% las bolsas chinas y ojo también que está cayendo con fuerza el precio del petróleo. Más de un 3% a esta hora. El barril de Brent se paga ya a $60. Se esfuman, por tanto, las subidas que vimos ayer en los mercados y que llevaron al IBEX 35 a cerrar su mejor sesión en 2 años. Hoy las bolsas también abrirán cayendo en Europa, más de un 3% según indican ahora mismo los futuros. Seguimos y ampliamos en el abierto, Jordi, hasta ahora. Hasta ahora. Escuchando a Trump, Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Es evidente que su intención es mantener la presión hasta el final, pese a las voces críticas dentro de su propio equipo, con Elon Musk llamando imbécil al hombre que asesora a Trump con los aranceles. A Peter Navarro, sí, esas rencillas vienen de lejos, pero las están escenificando justo ahora, con esta guerra comercial. Y lo último es un mensaje del magnate que califica a ese asesor como un tío más tonto que un saco de ladrillos, por cuestionar la producción de sus Tesla. La polémica, es algo más que anecdótica porque refleja cierta incoherencia en la estrategia de Trump. Y la Casa Blanca, claro, minimiza el enfrentamiento. Boys will be boys and we will let their public sparring continue. Así son los chicos y permitiremos que esas disputas públicas continúen, respondía la portavoz a las preguntas de la prensa. El caso es que esta vez Trump ha despreciado las peticiones directas de Elon Musk y su segunda tanda de aranceles ya es un hecho, como estamos contando, con las espadas por todo lo alto, especialmente frente a China. Trump sigue convencido de que Pekín
quiere llegar a un acuerdo, quiere negociar y que Xi Jinping se pondrá al teléfono, pero China interpreta todo esto como un chantaje, se niega a negociar en estas condiciones y advierten de que lucharán hasta el final. También contigo seguimos en el abierto, Pablo. Hasta entonces. Vamos a irnos a Pekín, donde por el momento seguimos a la espera de que haya respuesta oficial del gobierno, aunque la prensa del país apunta ya varias opciones. Pekín, Adrián Foncillas, buenos días. El mundo espera ya las medidas de respuesta de Pekín. Dos expertos políticos muy cercanos al Partido Comunista, unas horas atrás y citando fuentes anónimas, apuntaban a castigos dirigidos al sector agroalimentario, como límites a la importación de soja, sorgo o carne de pollo. También un tijeretazo a la cuota anual de películas estadounidenses o incluso el fin de la cooperación con Washington en la guerra contra el fentanilo. Por ahora, China ha ordenado a las empresas estatales que compren acciones para amortiguar las caídas bursátiles y ha depreciado ligeramente el yuan para favorecer sus exportaciones. Y también vamos en directo a Bruselas, donde hoy la Comisión va a empezar a tomar decisiones. Europa había intentado abordar el asunto con mano izquierda, es decir, negociación con Washington y propuesta de aranceles cero, que fue lo que planteó, por cierto, el propio Elon Musk. Pero los aranceles ya son desde las 6:01 de esta mañana del 20% para los productos que llegan a Estados Unidos desde la Unión Europea. Bruselas lo que va a votar hoy, este mediodía, son las primeras medidas que toman respuesta, es decir, a qué productos de Estados Unidos va a empezar a imponer tasas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bruselas da por fin el primer paso y hoy se decide a qué productos afectarán los aranceles europeos. Será la manera de saber, Enrique, el grado de unidad entre los socios. Sí, porque Bruselas consuma este mediodía el primer paso para activar la maquinaria de la respuesta a Estados Unidos. Y lo hace con una votación que trasladará al menos dos mensajes. El primero, que los 27 van en serio, que pasamos de las advertencias a los hechos, que ya podrán decirle a Estados Unidos papel en mano, estos son los productos que pasarán a tener aranceles si no llegamos a un acuerdo. Y por otro, Ángel, si no hay sorpresas, lo decías, el de la unidad, porque con la aprobación de este listado, Bruselas también lanza el mensaje de que los 27 están en el mismo barco y remando a la misma velocidad, que es una de las fortalezas que tiene la Comisión en estas negociaciones. Lo cierto es que el Ejecutivo Comunitario se ha encargado de elaborar un listado de productos teniendo en cuenta las sensibilidades de todos los Estados miembros. Además, el propio sistema de votación por mayoría cualificada dificulta que se pueda crear una minoría de bloqueo. Con esta votación, Bruselas, que sigue tendiendo la mano al diálogo, pasa a tener el engranaje listo, la maquinaria activada para ejecutar la primera respuesta a Estados Unidos. Enrique, hasta luego. Hasta luego. Está en Vietnam ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho esta declaración hace apenas un par de horas en la primera parada de su gira oficial que le acabará llevando a China. A nadie le interesa una guerra comercial, nadie gana con las guerras comerciales, todos los países perdemos y sobre todo quien pierde son los trabajadores y la clase media de nuestras sociedades. En un minuto estamos en directo en Vietnam. Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 17, 39, 40, 41 y 47. Soles 5 y 8. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Íñigo, cuéntanos. Aquí sigo, Ángels, planificando. ¿Tú eres más de playa o prefieres descubrir otra ciudad? Da igual el plan que hagas, porque si te llevas el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. Reposta en estaciones de servicio Repsol y hasta el 21 de abril ahorra desde 10 hasta 40 céntimos por litro. Ahorrar el doble con los planes energías de Repsol es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Esta mañana hay pleno en el Congreso y comparece el ministro Carlos Cuerpo para explicar las medidas contra los aranceles que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Fue Cuerpo quien advirtió ayer del momento en el que estamos. Estamos ante el mayor shock en materia comercial de la historia o por lo menos de los últimos 100 años. El pleno de esta mañana será una buena manera de medir en qué punto está la negociación entre los partidos aquí en España, porque la guerra de Trump ha propiciado un acercamiento inédito entre el Gobierno y el PP,
que ayer pareció que fuera a encallar de pronto cuando salió Junts a decir que Junts se ha asegurado de que de los 14.000 millones que se van a movilizar, 3.000 serán para Cataluña. El PP cree que Junts quiere sacar tajada de nuevo y acusa al gobierno de haberle expulsado de la negociación con este acuerdo que no esperaban con los independentistas. Pero el hecho es que no dan por rotas las conversaciones, así que todavía hay margen. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, en el PP ven hoy más lejos el acuerdo para aprobar el primer decreto de respuesta a los aranceles, pero no se levantan de la mesa y, de hecho, fuentes populares dan por buenas las explicaciones que ayer les dio el ministro Cuerpo en una nueva llamada en la que negó que se haya pactado un cupo con Junts. Estoy hablando con el señor Bravo con más frecuencia casi que con mi familia. Estamos en una situación de contacto continuo y de buen entendimiento. Yo creo que eso es en lo que tenemos que estar, por encima del ruido o por debajo del ruido. El Ejecutivo ve los amagos del PP de romper una sobreactuación para justificarse ante Vox, pero creen que ellos mismos saben que esto no puede que ellos no pueden atarse a los defensores de Trump. Eso sí, reconocen en Moncloa que hasta que se convalide el decreto queda un mes, queda mucho tira y afloja para garantizar todos los apoyos. Exacto, era fácil terminarlo. Volveremos con Ana en el abierto. De las negociaciones y del impacto que pueden tener los aranceles en España habló ayer Pedro Sánchez en el viaje que le ha llevado a Vietnam y que le va a llevar a China, y donde está el enviado especial de la SER, Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Esta mañana Sánchez se ha visto ya con el primer ministro de Vietnam y ha criticado unos aranceles sobre los que ayer pidió Donald Trump que recapacitara, cree el presidente, que el contexto internacional es lo que va a marcar, Guille, esta legislatura sin presupuestos. Sí, Sánchez cree que las turbulencias geopolíticas tendrán también efectos en el tablero político nacional, porque las decisiones de Trump, dijo, servirán para hacer más evidente el peligro que supone la internacional ultra para el desarrollo de España y del conjunto de Europa. El presidente cree que en cualquier caso la economía de nuestro país tiene capacidad para resistir las consecuencias de esa guerra arancelaria. En esa conversación informal, de hecho, Sánchez alejó el temor a una posible recesión. El jefe del Ejecutivo, en la primera jornada de esta gira, que le va a llevar también el viernes a Pekín a verse con Xi Jinping, ha asegurado que Trump se equivoca, que la crisis va a perjudicar especialmente a la sociedad estadounidense, pero sobre todo a las clases trabajadoras. Y ante ese repliegue, el jefe del Ejecutivo apuesta por reforzar lazos comerciales y políticos con Asia. Y en un contexto global tan complejo como el que estamos viviendo, el Gobierno de España apuesta decididamente por la apertura de nuestro país, también la apertura de Europa hacia el sudeste asiático. Con este propósito, estamos elaborando una nueva estrategia exterior que nos permita fortalecer vínculos con países del dinamismo y de la importancia de Vietnam. El presidente participa a esta hora en un almuerzo con el primer ministro vietnamita, con quien esta mañana España ha firmado varios acuerdos políticos y económicos para facilitar la entrada de las empresas en la economía de este país, uno de los más castigados por las tasas aduaneras de Trump. Hasta luego, Guillem. Hasta luego. En la crónica política hay otros asuntos. Por ejemplo, están las declaraciones de la ministra Mónica García. Saben que Podemos ha propuesto, lo hizo Yone Belarra el domingo, a Irene Montero, que sea la candidata de la izquierda a las próximas generales. Pablo Iglesias ha dicho que Sumar es una fórmula perdedora, y a las declaraciones de estas últimas horas de Iglesias y de Montero respondía así Mónica García. Yo estoy un poquito harta ya de que nos digan, que me diga el señor Pablo Iglesias y la señora Montero lo que tenemos que hacer, lo que somos, y que dejen de criticarnos, ¿no? En el año 2021 ya le dije al señor Iglesias que la política no era una película de Netflix, y ahora le digo a los dos, al señor Iglesias y a la señora Montero, que esto tampoco es una piscina de bolas. Contestó Pablo Iglesias. Lamento que la ministra esté enfadada, que no se enfade y que respete que las organizaciones de la izquierda hagan política. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, Iberdrola presenta A Tu Aire, la solución de aerotermia para empresas y comunidades de propietarios. A tu empresa, a tu industria, a tu comunidad, a tu aerotermia, a tu aire. A Tu Aire by Iberdrola se encarga de todo. Financiación de hasta un 100% de bonificaciones y subvenciones a un plan eléctrico personalizado para ahorrar desde el primer día, sin inversión inicial. Llama ya al 91 911 6660 o entra en atuaireclima.es, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería? ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en el bancodelesquina.com, en ese banco tan simpático.com o en ese banco tan grande.com. Y después puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. El futbolista del Español, Álvaro Aguado, está siendo investigado por una supuesta agresión sexual. Una mujer que es empleada del equipo del Español denuncia que el jugador la atacó durante la fiesta de ascenso del club. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Sí, en unas semanas, en mayo, el futbolista Álvaro Aguado deberá declarar ante el juez que investiga el caso. Lo hace a raíz de la denuncia que puso la víctima ante los Mossos, desgraciadamente, dicen fuentes policiales, meses después de sufrir la agresión. La chica, que sigue trabajando en el Español, aseguró a la policía haber sufrido abusos sexuales del jugador el pasado 23 de junio en la discoteca Opium de Barcelona, donde los trabajadores del Español celebraban el ascenso a primera después de haber ganado al Oviedo. Hace un par de meses los Mossos volvieron a la discoteca para hacer la reconstrucción de los hechos. El club pide respeto a la presunción de inocencia del jugador, que lo niega todo. De momento no tienen previsto apartar al acusado, a quien le quedan, sin embargo, solo 2 meses de contrato. La CDU y el SPD prevén comparecer hoy mismo para anunciar que van a repetir el gobierno de gran coalición en Alemania. La guerra de los aranceles y el crecimiento que sigue experimentando la ultraderecha en las encuestas ha precipitado el acuerdo de coalición. Berlín, Carmen Viñas. Habrá gobierno de conservadores y socialdemócratas en Alemania. Según medios locales, los negociadores han alcanzado un principio de acuerdo a falta de detalles menores que se discutirán antes del mediodía. Entonces, los principales líderes de los partidos comparecerán ante los medios para explicar el llamado contrato de coalición. La sacudida de los mercados financieros por la política arancelaria de Trump ha animado a las partes a buscar un gobierno estable cuanto antes, apenas 6 semanas después de las elecciones generales. También ha preocupado a los futuros partidos de gobierno una reciente encuesta en la que se igualaba en intención de voto a la ultraderecha con los conservadores. Los mayores puntos de fricción de estas negociaciones han sido las cuestiones fiscales y financieras, con especial atención a los objetivos de ahorro en el presupuesto y la política migratoria, dadas las exigencias de los conservadores de endurecer las llegadas. Otra de las imágenes más relevantes de la crónica del mundo está en la República Dominicana. Son 98 ya, al menos, las personas fallecidas al derrumbarse el techo de una discoteca de Santo Domingo en la que se estaba celebrando un concierto. No sé, alguien se cayó, una pelea, no sé. Se cayó algo de arriba, ¿ves? Es el momento en el que se produjo ese derrumbe del techo. Los servicios de rastreo utilizan cámaras térmicas e intentan detectar voces para localizar a personas atrapadas bajo los escombros. Y de nuevo en España, a partir de hoy mismo, todas las empresas que cuenten con más de 50 personas en plantilla van a tener que tener obligatoriamente un protocolo de no discriminación LGTBI. Lo que se va a exigir a las empresas es que tengan previstas un paquete de medidas que aseguren la igualdad real y efectiva de las personas del colectivo LGTBI en su espacio de trabajo. Es una información de Estefanía Salvatierra. Daniela, mujer transgénero, no estuvo contratada ni 24 horas en una sucursal bancaria de Mallorca. Bueno, pues me presento mi primer día de trabajo a la oficina, se me acerca el director y la subdirectora y me dice que dónde voy aquí. Me sentaron contra la pared en una mesa, 8 horas. Y cuando llego a mi casa me encuentro con una carta de despido. Desde hoy, todas las empresas con más de 50 trabajadores deberán contar con medidas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI. Deberán incluir formación específica, sobre todo para quienes realizan los procesos de selección, y se atenderá la realidad de las familias diversas, garantizando el acceso a los permisos y beneficios sociales. Toño Abad, UGT. Y sobre todo, vamos a ver dónde no se han abierto las mesas de negociación, porque entendemos que el reglamento establece una obligación legal y por lo tanto vamos a implicar a la autoridad laboral, a los tribunales, a quien haga falta para que no se haga un abuso del derecho. Habrá sanciones para las empresas incumplidoras. Y en este contexto económico de preocupación por la evolución de los precios, por ver cuál es el impacto de la guerra arancelaria, este dato que conocimos ayer, los precios de la vivienda suben en España más del doble que la media de la Unión Europea. En el cuarto trimestre de 2024, la vivienda en venta se encareció casi un 5% en los 27 países de la Unión, mientras que en nuestro país se disparó un
11,4, es decir, casi duplicando el ritmo. En 10 minutos el abierto. Junto a Ignasi Guardans, Berna González Harbour y Eduardo Madina. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.